Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a Construyendo Sueños, vuestro programa de Giralda FM, en el que hablamos de la construcción y del sector de la construcción en Sevilla y en todas partes del mundo. Yo me presento, soy Javier Rosauro y un día más tenemos con nosotros a Manuel Albalat, gerente y propietario de Rehabilitaciones Albalat. Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar de nuevo aquí. ¿Qué tal? Más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va muy todo? Bien. Animado, aunque la cosa este año está un poquito más ralentizada, pero bueno, soy optimista. Bueno, pero hay optimismo que no se pierda nunca, que por lo menos, debemos tener un poquito de fe, ¿no? Sí. Un poquito de fe que no se pierda nunca. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante y bastante amplio, sobre todo porque llevamos además bastante tiempo sin hablar del tema y estamos hablando de los trabajos de fontanería. Realmente los que nos estáis viendo por Facebook, hombre, seréis bastante más avispados y ya os habréis dado cuenta de lo que trata el programa. No solamente vamos a hablar de los trabajos en sí, sino también de las revisiones, de las reparaciones, de todos los sistemas que componen a lo que es la red de fontanería. De hecho, os comento que si tenéis alguna duda sobre algún problema que os esté sucediendo, algún atasco, el mantenimiento de las tuberías, de las llaves de paso, o incluso del mantenimiento del sistema de todo un bloque de edificio, de un bloque de viviendas, una nave industrial, cualquier cosa, por aquí estamos hablando de un tema que es para absolutamente todo el mundo. Os aconsejo que nos dejéis preguntas por los comentarios de Facebook porque las responderemos en directo. Y bueno, si tenéis alguna duda sobre todo esto, ya os digo, quedaos con nosotros y preguntárnoslos por Facebook. Pero antes de empezar, os recuerdo que además de escucharnos a través de las ondas, también estamos en directo en nuestra página de Facebook, como acabo de decir, Giralda FM 88.0 Sevilla. Si os perdisteis alguno de nuestros programas anteriores, ya sabéis que los podéis buscar con el hashtag Giralda FM. Lo podéis buscar con el hashtag, perdonado, el hashtag Giralda FM Construyendo Sueños. Y dicho esto, vamos con el programa. Bueno, empezamos con el programa de hoy y bueno, una cosa que acabo de decir es que este tema no solamente afecta a bloques de vivienda, sino que afecta a cualquier lugar, cualquier tipo de edificio que posea un sistema de fontanería, de suministro de agua y de desagüe, ya sean con los colectores también, con sus arquetas, etcétera, todos los elementos que posee un sistema de canalización de agua. Esto es una cosa que acabo de decir, está presente tanto en viviendas, en viviendas unifamiliares, en bloques, también en naves industriales, en locales de comercio, centros educativos, hospitalarios, en prácticamente cualquier tipo de edificación. Y de hecho, Manuel, esta es una de vuestras especialidades y es un tipo de trabajo que realizáis constantemente en vuestra empresa, ¿verdad? Cierto, el tema de saneamiento, por llamarlo así, fontanería, es un tema que es muy, digamos, solicitado porque quien no tiene en su casa cañerías, desagüe, bajantes, arquetas y demás, con lo cual si no hay una patología hay otra, ya sea por un incidente, una avería o por el propio mantenimiento de las instalaciones. Claro, porque realmente es uno de los ámbitos que más problemas suelen dar a la larga, porque la fontanería, ya hemos hablado en varias ocasiones, que suele tener bastantes problemas, ya sea con fugas, con roturas, con fisuras, con por ejemplo los desagües a lo mejor hay veces que no tragan bien, que no es que desprendan precisamente muy buen olor y eso tiene su causa. Otros elementos que afecten a todo un bloque de edificio, ya sea la arqueta, ya sea el colector, ya sea la fosa séptica, el elemento que sea. Claro, ¿qué es lo que más os piden hacer? Los que más, digamos, solemos actuar son casi siempre temas de bajantes, la línea vertical que tiene todo el edificio, ya sea una vivienda o un edificio de vivienda comunitario, la línea de bajantes debe tener un mantenimiento periódico, no porque haya que limpiar, sino por su control, porque sí, suele tener pérdidas y al tener pérdidas provocan humedades. El tema de la arqueta, al estar sometida a una humedad constante y materiales muy degradantes, jabones y demás, pues también es un material que se deteriora con mucha facilidad, sí. Con lo cual lo que son las arquetas, colectores y demás también requieren de un mantenimiento mínimo o una vigilancia para que ese mantenimiento sea el adecuado antes de que dé problemas de filtración o fuga. Claro.
¿Qué otros problemas suelen surgir? Pues digamos la fuga de grifos, llaves de paso, lo que sería el material de grifería que está dentro de una vivienda en sí. Eso ya no requiere tanto de un mantenimiento, sino de una vigilancia. ¿Para qué? Para que cuando veamos que ya se está deteriorando, no esperemos a que haya fuga, sino cambiar el elemento o repararlo. Claro, incluso evitar alguna rotura del grifo, porque también es habitual que los grifos que son de rosca antiguos, que pues una de dos, o que se terminen por romper, o que directamente se queden encallados y no abran. Claro, no son los típicos de zapatilla que entendemos. Exactamente. ¿Cuáles son los principales problemas que pueden surgir en todo el sistema de fontanería? Los más habituales, pues pequeñas fugas de agua, ya sea en desagües normalmente son fregaderos o lavabos. El tema de llaves de paso, que por falta de uso las llaves de paso se obstruyen o se, digamos, bloquean y hay que cambiarlas, porque cuando hace falta utilizar una llave de paso para cortar un determinado elemento, no funciona. Las llaves de paso suelen estar detrás de los elementos, claro. Un lavabo, un fregadero, un bidet, un VC, o la llave de paso general, que suele estar cerca de la ventana de la vivienda o dentro del interior de la cocina, que igual, al no utilizarse, pues suele estar bloqueada, con lo cual hay que hacer un cambio cuando llegue el momento de hacer alguna actuación. Claro, que de hecho es lo que venía comentando antes, al igual que los grifos se pueden acabar obstruyendo y no permiten ya, por mucha fuerza que hagamos, abrir o cerrarlo, pues con las llaves de paso ocurre exactamente lo mismo. No sería la primera vez que nos pasa a nosotros en nuestra casa. La llave de paso, al contrario que los grifos, es por falta de uso. ¿Qué pasa? Que al tener un elemento constantemente en humedad, claro, y no accionarlo periódicamente para que esas gomas y esas uniones, digamos, se lubriquen, por decirlo así, ¿qué pasa? Que el óxido y la degradación de esos componentes al final hace que se queden atorados y cuando va a hacer presión lo que hace es romperla directamente, con lo cual una vez cada 6 meses abrir y cerrar la llave un momento es suficiente para darle una prolongación a su vida. Sí, de hecho hace no mucho un vecino mío me comentó que revisaba siempre la llave de paso, por lo menos la giraba del todo y la volvía a abrir prácticamente cada mes. Tampoco hace falta tanto. Una vez cada 6 meses es más que suficiente. Claro, yo decía eso, digo, a lo mejor tampoco es necesario, pero bueno, tampoco está de más prevenir. Hacer lo demás no le hace daño. Tampoco está de más prevenir, claro, no creo que le vaya a ocurrir como al grifo. El grifo, a fin de cuentas, ocurre cuando se empieza a obstruir cuando lo abrimos. Claro, el grifo se deteriora por desgaste. Y el tema de llaves de paso y demás se deterioran por falta de uso. Que más que deteriorarse, lo que hacen es atorarse. Claro. Un grifo se desgasta, lógicamente. Si se abre 6 o 7 veces todos los días, pues imagínate tú, cuando lleve 10 años, se ha abierto el grifo 1.000.000 de veces. Claro, y el grifo a lo mejor ya el pobre no da más de sí, ya te está pidiendo cambiarlo. Cambiar componentes, que se pueden cambiar los componentes, o cambiar directamente por un grifo monomando, que suele dar menos problemas. Claro, bueno, de hecho en nuestra casa ha pasado. Nosotros hemos cambiado un grifo después de 30 años. Sí, o sea, después de 30 años que ha durado lo suyo. Digo yo, el grifo ya, el pobre tenía más años que yo. Llega un momento que... Los grifos suelen ser duraderos. Con un mínimo de calidad suelen ser duraderos. Claro, pero llegaba a lo mejor el extremo en el que decimos, a ver, es que el pobre ya no se puede abrir y cerrar. Claro, el del agua caliente que decimos, además, que aquí no lo usamos mucho. Pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues el grifo del agua caliente, de no usarlo, de haberlo usado durante mucho tiempo y luego lo dejas parado... Claro, date cuenta que también está sometido a mayor desgaste por el tema de la temperatura, con lo cual es normal. Bueno, vamos a ir también ligeros con el tema del mantenimiento y la prevención de fugas y de roturas, porque ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Os recuerdo que los programas que no hayáis visto los podéis ver buscándonos con el hashtag GiraldaFM Construyendo Sueños en nuestra página de Facebook. Bueno, ya dijimos en su día que con el paso del tiempo, las cañerías se pueden deteriorar, las juntas se pueden acabar rompiendo, las gomas, los teflones, las juntas, lo que tengamos de material aislante, pues acaba deteriorándose, acaba terminando de resquebrajarse, consumirse y desintegrarse prácticamente. En el caso de a lo mejor de que las tuberías sean de PVC, pues pueden sufrir alguna que otra raja, alguna rotura y pueden empezar a perder agua. ¿Cómo podemos detectar nosotros que hay fugas? Bueno, principalmente una mancha de humedad o una zona que esté húmeda. La mancha de humedad suele darse en habitaciones que colindan con la zona, porque tenemos que recordar que el cuarto baño y la cocina, al estar alicatado, difícilmente va a haber una mancha de humedad, pero suele ser la mancha por las paredes del otro lado del alicatado, con lo cual una cocina pues suele dar manchas en el salón, el cuarto baño en las habitaciones, cada uno suele dar problemas en la habitación colindante. ¿Qué pasa? Que si vemos una mancha, eso es indicativo de que hay una fuga. Puede ser una fuga por una rotura del PVC, como hemos hablado, algún desagüe, que es muy poco usual, o puede ser que alguna unión de una
una tubería se haya desgastado y esté dando filtraciones. La unión puede estar en los latiguillos propiamente del grifo o ya en el tubo de abastecimiento de agua, que puede ser de hierro, puede ser de cobre, puede ser de polietileno o PVC. Hombre, de hierro es más complicado de verlo, ¿no? De hierro, como son tuberías, digamos, que tienen, digamos, una durabilidad determinada, el hierro se va oxidando por sí mismo. Por eso lo decía. Y cuando dan fuga ya hay poco arreglo de utilidad, ahí lo que tiene que ser sustituirla, claro, que a fin de cuentas sea la solución más sencilla, ¿no? Y además es la más lógica, porque un tubo de hierro que ya se ha oxidado, cuando tú reparas un punto, quiere decir que el resto de tubería va a sufrir ese mismo daño en breve, porque todos tienen el mismo tiempo. Claro, en caso de eso, una rotura, ya sea la tubería de hierro o incluso de PVC o de cobre, de cualquier material, pues la solución más simple es la sustitución. Pero ¿y si la fuga ocurre en una junta? Si la fuga ocurre en una junta, depende de qué tipo de junta es fácil reparación. Si es, por ejemplo, tubería de cobre, la tubería de cobre son soldadas y puede ser que esa soldadura no quedara bien en su momento y con el tiempo haya salido una pequeña fuga por defecto de soldadura. Pues se limpia bien, se seca y se puede añadir el estaño correspondiente para que quede bien sellada. Que es una junta, ya sea mecánica o soldada o atornillada, pues normalmente esa junta va o con teflón o con estopa, que es un material, digamos, como todo el mundo conoce la cuerda de esparto, pues es un material similar. Y muy buen grupo, por cierto. Esos materiales se deterioran con los años, pero rara vez dan problemas de fuga, pero si es así, se quita la pieza, se desatornilla, se vuelve a limpiar, se le pone material nuevo y se vuelve a atornillar y ya está, tampoco tiene mayor historia. Pero con un defecto a lo mejor de soldadura, a lo mejor no sería más rentable corregir esa soldadura y volver a soldar por encima. Claro, corregir la soldadura es calentarla, tú la disueldas, la limpias bien con la lija y el estaño y le vuelves a soldar con el mismo material, estaño, con lo cual la soldadura no se le echa material sobre la que ya está mala, no, hay que desoldarla. El mismo estaño que ya estaba colocado. Exactamente, tú la calientas, se desmonta, se vuelve a limpiar esa pieza y se vuelve a colocar y luego se le vuelve a soldar con el mismo material. ¿Y qué podemos hacer nosotros para prevenir alguna fuga? Si son fugas de tuberías que están metidas por la pared, ahí no podemos hacer nada. Las fugas ocurren y es algo que no se puede prever. Pero si son fugas de elementos como llaves de paso, latiguillos y demás, elementos que están visibles, ya sea debajo del fregadero o debajo del lavabo, es de vez en cuando, cada X años, uno o dos, tú le pasas la mano y si ves que están un poco húmedos, es que están empezando a perder cualidades, con lo cual puede ser el latiguillo o puede ser la gomita que va con el teflón en la llave de paso, está ya un poco deteriorado. Pues se pone un latiguillo nuevo y ya está, es una reparación, llamémosla, de bricolaje doméstico. En el caso del latiguillo sí es bastante habitual, ¿no? Al ser como también de caucho, de goma, pues claro, el latiguillo suelen ser latiguillos de goma por dentro con un revestimiento de acero inoxidable. Exactamente. ¿Vale? Que es una malla trenzada y que lo que le da es la resistencia para que no se deteriore. Ese latiguillo se suele estropear por las uniones que van enroscadas, con lo cual tú quitas el latiguillo que va atornillado, lo vuelves a poner nuevo y ya está. Claro, o sea que realmente el latiguillo tiene una fácil sustitución. Que no hace falta ahora. Claro, no, lo que sí que es verdad que ocurre que a lo mejor si un latiguillo puede acabar reventando, en el caso de que tengamos las llaves de paso abiertas. Y ahora hablaremos de otro tema, porque hay un tema del que no he hablado nunca en 48 programas que llevamos, Manuel, que es el tema de la presión del agua. Ahora te comentaré sobre eso porque es un tema curioso. En el caso de que a lo mejor hay algún problema con la bomba de agua y tengamos mucha presión del agua en el bloque, claro, ¿qué ocurre? Si revienta un latiguillo, ahí se monta un Guadalpar. Entonces, sí, porque los latiguillos no quitemos importancia, porque el latiguillo es el elemento más fácil de sustituir y el que más problemas da de avería, porque cuando se rompe un latiguillo, quiere decir que hay una llave de paso en la vivienda que está abierta, por supuesto, la de ese latiguillo, ya sea de fregadero, o sea de lavabo, de donde sea, y que el agua va a estar constantemente saliendo hasta que alguien se dé cuenta. Con lo cual, si te coge de vacaciones en verano o que hayas salido tú porque te parezca oportuno salir un fin de semana donde sea y te coge una rotura de latiguillo, que suele ocurrir así, parece mentira, pero suele ocurrir cuando nunca estamos, la inundación está asegurada. Se te inunda el piso, el agua va a caer por las escaleras abajo y se va a montar a Dios. Y si tienes solo laminado, imagínate tú el deterioro que vas a sufrir. ¿Qué pasa? Que normalmente el seguro cobre esas cosas porque son incidentes, no es una cosa de falta de mantenimiento, pero es fácil de mantener la vigilancia de los latiguillos porque están a la vista. Claro, los latiguillos a fin de cuentas son los que están a la vista, son los más vulnerables, por así decir. Yo creo que también esto era como pura intuición, ¿no? Que a fin de cuentas es el elemento que está más a la intemperie, más expuesto expuesto a movimiento, a las climatologías, por frío, calor. Claro, ahí la goma sufre. Claro. Entonces, quieras que no, es un elemento que puede acabar rompiéndose de un momento a otro. Ya nos ha pasado a nosotros hace bastantes años. Dura mucho.
mucho, ¿eh? Duran bastante, sí. De hecho, tuvimos que sustituir porque además que fue nada más que un latiguillo de ellos. O sea, el resto está... Sí, date cuenta que el latiguillo se puede romper por su propio deterioro, al frío y el caliente suele deteriorarse antes que el frío por la temperatura que está sometido, y también es verdad que es un material de goma, caucho, y que eso tiene una durabilidad determinada, y hay algunos que duran más, pero lo normal es que a los 15 o 20 años se te rompa, con lo cual con un papel seco, papel de cocina, de vez en cuando, una vez cada año y medio, tú lo tocas, y si está seco, estupendo. Que está húmedo, cuidado, que eso ya es síntoma de peligrosidad. Sí, claro, porque pueda tener una pequeña fisura, que se pueda puede tener una fuga de agua, claro, porque sí que es verdad que una vez lo comenté y tuvimos que cambiar un latiguillo por el que el recubrimiento de acero inoxidable se estaba oxidando. Claro, porque tendría una pequeña fuga. Tendría una pequeña fuga que no perdía, no goteaba, pero la humedad estaba ahí. Claro, porque la fuga no tiene por qué ser, digamos, notoria. Puede ser, por eso digo que hay que tocarlo con un papel seco, claro, porque es la forma más fácil y más precoz de detectar una fuga. Si el papel se humedece, aunque sea una mínima gota, ya es conveniente cambiar el latiguillo. ¿Por qué? Porque tú muy bien has dicho, un cambio de presión puede provocar una rotura, y si provoca una rotura ya lo hecho es tarde, con lo cual la presión es importante. Claro, la presión del agua, yo imagino que dependiendo de la presión por la que el agua pasa a través de las tuberías, claro, a la larga puede acabar también dañándolas, aparte de los latiguillos, ¿no? Claro, es que la presión del agua, en principio la presión del agua en servicio doméstico, por decirlo así, en cualquier vivienda está en torno a 1 kilo se mide en kilopascales, ¿vale? Son 100 kilopascales más o menos, que eso equivale a 1 kilo por centímetro cuadrado, ¿vale? Y en las viviendas suele estar en torno a 1 centímetro, entre 1 y 2 centímetros puede estar la presión de cualquier vivienda, ¿vale? Dependiendo de su grupo de presión, pero entre 1, mínimo 1 y un máximo de 2 puedes encontrar la presión en cualquier vivienda. Los elementos están pensados para aguantar sobradamente el doble, 4 o 5 kilos de presión sin problema. ¿Qué pasa? Que las fluctuaciones de presión, ¿vale? Fluctuación porque, como tú has comentado antes, el grupo de presión no vaya bien, y en la comunidad hay a veces que tiene picos de presión muy elevados, porque los que baja presión no se producen daño, los graves son los que haya picos elevados de presión, con lo cual ese elemento constantemente tiene un pico de presión que puede provocar una rotura. ¿Por qué? Porque sometamos a esfuerzo ese latiguillo o ese manguito sin necesidad. ¿Qué pasa? Claro. Que la presión, por ejemplo, la llave de paso, los grifos y demás están pensados para aguantar sin problema 5 kilos, y los calentadores de agua, termos y demás, pues tienen un poco más de aguante, que están más en torno al 1,5 kilos de presión de agua que suelen estar sometidos. Ahora, por supuesto, están preparados para 5 veces más, incluso las llaves de paso y elementos de conexión de las viviendas y bloques y demás, hasta 10 kilopascales, 100.000 kilopascales, que son 10 kilos de presión, que es mucho. Claro, que es mucho, pero que realmente es como su propio sistema de seguridad, que realmente, claro, está pensado para que aguante eso, pero durante muchísimos años. Claro, pero durante muchísimos años, pero tampoco que se mantenga esa presión durante la eternidad. Claro, la presión, Emasesa, por ejemplo, manda una presión constante, ¿vale? Hasta la puerta de cada bloque de unos 4 kilos. 4 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la presión que Emasesa habitualmente te manda. Eso pasa dentro de tu edificio y, claro, con esos 4 kilos, Emasesa calcula que va a llegar hasta la última planta. Claro. Que puede ser un 10 o un 20, ¿vale? Tiene suficiente fuerza como para que arriba llegue presión. ¿Qué pasa? La presión del almejón del bajo es mayor que la presión del décimo. Claro. Si es la presión que lleva Emasesa, pero si tiene un grupo de presión añadido, entonces ya la presión va a modificarse en función de ese grupo de presión. Depende también incluso de la cantidad de salidas de agua, la cantidad de grifos que hay cada vivienda. Hay bloques antiguos que no tienen grupo de presión y lo que tienen es depósitos de decantación en la cubierta, con lo cual el agua se llena ese depósito y ese depósito cae por su propio peso a las demás viviendas, con lo cual va a mantener una presión determinada por su propio peso. ¿Qué pasa? Que la presión influye mucho a la hora de tener un buen, digamos, consumo de agua en tu casa, porque eso es, ahora ya no se da, pero antiguamente tú sabes, abres 3 grifos en tu casa y uno de ellos ya no tiene presión. Antiguamente ocurría así, y tú notabas que la hora de la ducha a las 9 de la noche en tu comunidad no era la buena hora para ducharse, porque se duchaba todo el mundo, con lo cual tenías que esperar una hora más intempestiva para tener una buena calidad de presión. Eso ocurre también en pisos de los años 90, que a lo mejor en la misma vivienda, a lo mejor no en todo el bloque, pero en la misma vivienda, si hay 2 personas utilizando la ducha al mismo tiempo, se nota la bajada de presión. No mucho, pero sí es verdad que se nota. La presión y la de temperatura también, si usamos el agua caliente. Claro, la temperatura va a influenciar, depende de qué tipo de calentador. Un calentador eléctrico, vas a notar el cambio de temperatura, porque al bajar la presión necesita más agua y la coge ¿de dónde? Del caudal que hay, que fría. Pero si es un calentador de gas, a mayor presión, el termo lo que hace es aumentar la cantidad de presión de agua, con lo cual manda más agua, pero
se nota la diferencia de temperatura. Bueno, yo te preguntaba, Manuel, el tema de la presión y sobre todo vamos a hablar luego de las bombas de agua porque también es un elemento que sufre bastante y que puede tener sus cambios de presión y diferentes problemas. Esto te lo he traído porque, bueno, hoy te he traído la duda de un oyente para que la resolvamos y me da la sensación de que, bueno, de que va por ahí encaminada. Así que vamos a escucharla. Buenas tardes, tengo un problema de vivienda. Y es un momentito, porque aquí tenemos un pequeño problema de audición. Vamos a ver. Estaba estresado. Sí, un poquito. Buenas tardes, tengo un problema en mi vivienda y es que cuando abro el grifo a la hora de cerrarlo resulta que suena un sonido muy fuerte y una vibración que retumba toda la casa. No sé si se trata de un problema de mi vivienda en particular o es un problema en sí de la instalación del edificio. Me gustaría que me comentarais si sabéis de qué puede ser y si eso tiene alguna solución. Bueno, la verdad es que suele ocurrir mucho, que tú activas un elemento de tu vivienda, por ejemplo un grifo, ya sea del fregadero, de la cocina o del cuarto de baño, y notas como un golpeteo y una vibración, sí, por ejemplo, ¿no? Eso ocurre normalmente porque hay un elemento que tiene, digamos, las zapatillas de cierre defectuosas. Sí. La presión que manda el servicio, digamos, de alimentación son 3-4 kilos, llega a tu casa con 2, por ejemplo, y tú cuando abres el elemento vibra. Eso indica que hay algo que no está firmemente sujeto. Puede ser una tubería o puede ser una zapatilla de un grifo, cualquier elemento. Normalmente ocurre con un grifo. Nosotros recientemente, hará un par de meses, fuimos a ver un cliente que tenía el mismo problema, era una guardería. No voy a decir el nombre porque a lo mejor no quiere el cliente que se sepa. Una guardería de aquí de Sevilla que tenía los grifos nuevos, habían puesto los grifos nuevos, eran grifos de modelo antiguo, ¿vale? Sí. El típico grifo que tiene 2 llaves de paso. Y decían que abrían el agua caliente y salía agua por otro grifo, sí, por otro grifo, y además sonaba un traqueteo, un silbido. Y le comenté que avería en sí no era una avería, porque la presión del agua que más se manda es más o menos constante, y la presión de tu establecimiento o vivienda va a variar en función de cuántos grifos abres, evidentemente. Claro. Pero que tú abras un grifo y vibre, traquetea, indica que ese grifo no tiene los elementos firmes. Alguno de ellos tiene un poco de holgura. Esa holgura provoca subida y bajada de presión, y eso es un traqueteo porque las tuberías no están totalmente agarradas a las paredes. Claro. Hay sitios donde las tuberías, digamos, tienen una oscilación, aunque sea 2 milímetros. Esos 2 milímetros hacen que la tubería, cuando cambia la presión, vibre, y al vibrar, chocar con las paredes, pues da como golpeteos, ¿vale? Normalmente lo que hay que revisar son los elementos, ya sea el grifo, la llave de paso, lo que actúe. Cuando tú actúas sobre ese grifo que está defectuoso y la presión cambia, al no cerrar, digamos, con la rapidez o la prontitud que debería cerrar sellando, esa pequeña fuga de agua bajando la presión hace que se traquetee lo que son los elementos. Si este cliente o este usuario cambia ese elemento, lo más seguro es que ese problema desaparezca. Sí. Porque seguramente ese problema no está desde el origen, ha ocurrido desde, digamos que hace 6 meses que lo lleva, ¿no? Pues porque esa pieza o ese elemento se estaba deteriorando y ha llegado un momento en que el deterioro ya es elevado. Con lo cual yo creo que si cambia el elemento, habría que verlo específicamente, personalmente, ¿no? Habría que verlo y ver cuál es el elemento, pero estoy casi seguro que es el elemento lo que está defectuoso, el grifo seguramente. El grifo seguramente es lo que tenga defectuoso. Bueno, de hecho es que fuera del audio lo que me comentó fue que el sonido era el ruido era como si estuvieran taladrando directamente en esa pared. Claro, hace ta. Exactamente. Eso es una vibración causada por el elemento que no cierra o no sella herméticamente la tubería, con lo cual entra aire y la tubería pierde presión y la recupera como en fases, y cada fase es una vibración. Que no tiene por qué ser de todo el bloque, sí que puede ser precisamente es casi seguro que es solo suyo. Claro, que será en su grifo, o a lo mejor en el tramo de tubería que está en ese grifo. Pero seguramente si cambia el grifo, cambia el resultado. Bueno, esperemos que le haya servido, que le haya sido útil nuestra respuesta. Y bueno, vamos a seguir hablando del tema de los tubos, de los latiguillos concretamente. Los latiguillos que nosotros vemos que son los que salen de la pared, que llegan hasta los grifos, que son esas pequeñas tuberías de caucho con el recubrimiento de acero inoxidable, que es como un trenzado. Sí, exactamente. Exactamente, eso se llama latiguillo. Y también llegan al mecanismo de la cisterna, que claro, quizás estos son los más vulnerables a rotura, porque bueno, aparte de su material que es de caucho, pues están a la intemperie, están expuestos a los cambios de temperatura, a las humedades, a la climatología en general.
e incluso a golpes, ¿no? Que les podamos Sobre acabar todo dando, y golpes. deformaciones, para que se den cuenta, el caucho es un material que sí que es maleable, pero que hasta cierto punto, ¿no? No, y que si está sometido a agua caliente, por ejemplo, o a distintos golpes, o un ambiente agresivo, como tú puedes tener al lado del latillo del bate, puedes tener la escobilla, que mucha gente le tiene siempre puesta lejía. Esos vapores hacen un efecto negativo sobre el caucho, con lo cual, aunque no pasen 2 días, pero cuando pasan 10 años, el latillo ha sufrido más que el que está debajo por ejemplo, del fregadero, que no tiene ningún elemento agresivo. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta, aunque parezca una obviedad. Hablando del latiguillo de la cisterna, ¿quién no tiene una cisterna que vibra, taca, 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 o silba, o hace un ruido que cuando va perdiendo la presión porque se ha llenado es molesto? Eso es el mismo problema que hemos visto anteriormente, solo que está localizado casi siempre en las cisternas, sobre todo las cisternas antiguas que estaban accionadas por una boya de corcho, por decirlo así. Ese grifito va cerrando con la presión que va haciendo la boya, y si no cierra en un momento determinado rápido, vibra un poco, que lo que vibra es la tubería de la cisterna, y luego traquetea y se para. Eso es así. Claro, esos mecanismos, yo recuerdo que incluso la boya se quedaba hundida porque el mecanismo se quedaba encallado y no subía, y a lo mejor subía de golpe. Claro, se queda un poquito cogida en una de las paredes, y cuando sube de golpe. Pero bueno, esos son pequeños inconvenientes que ya se han solucionado con otros sistemas. Con otros sistemas más nuevos, que de hecho también te iba a hablar de los sistemas nuevos, porque claro, al igual que los latiguillos, yo me imagino que con la presión del agua, los mecanismos nuevos de la cisterna también pueden acabar rompiéndose, ¿no? Sí, porque los sistemas nuevos de cisterna lo que llevan es una pequeña válvula, ¿vale? Que también funciona por un flotador. Sí. El flotador, en vez de ser una boya de corcho que acciona una palanca, el flotador lo que ocasiona es una válvula vertical, con lo cual hace el mismo efecto, solo que la presión la ejerce el aire. Bueno, vamos a hacer una pausa para patrocinadores y enseguida volvemos. No os vayáis. Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado. Radio Giralda y en nada volvemos tras esta pausa con nuestros patrocinadores. Personal, I ain't lying, I ain't hiding, I've been grinding, multiplying. I've been trying to get my weight up, staying prayed up, meditating and taking time away. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in, yeah. You got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Baby, don't check for me. Taking time out to be building. It's my season, lay foundation, make a name for generations, please, and make a, and take a break or Radio
Giralda, siente Sevilla, siente tu radio. Bueno, estamos ya de vuelta en Construyendo Sueños, vuestro programa sobre el sector de la construcción de Giralda FM. Os recuerdo que estamos en directo en Facebook y que si os perdisteis alguno de nuestros programas, los podéis buscar con el hashtag Giralda FM Construyendo Sueños. Y no olvidéis que estamos respondiendo preguntas, incluso que podéis dejarlas en los comentarios de Facebook. Y digo esto, Manuel, porque precisamente durante el descanso nos acaba de llegar una duda de otro oyente. Nos viene la duda de José Pérez Quintanilla y nos dice: buenos días, mi pregunta es la siguiente. Tengo que hacer una reforma del baño de casa. Las tuberías son de cobre, ya que el edificio es medianamente antigua. ¿Hay que cambiar las tuberías a PVC porque lo exige la ley? Esa es una parte de la pregunta, porque luego tenemos otra. ¿Qué le podrías decir a esto? En cuestión de fontanería, la normativa nos dice, sobre todo estamos hablando de tuberías de cobre, abastecimiento de agua, porque el PVC, las tuberías de PVC de polietileno o demás, no es que la ley obligue a poner un tipo u otro, es ya una cuestión económica. Con lo cual, si tienes tuberías de cobre, yo te recomiendo que las conserves. Primero, chequearlas, y si están en buen estado, las dejas. ¿Que ves que están en estado, digamos, muy deteriorado? Pues entonces, vale, te recomiendo que las cambies. Si tu economía lo permite, vuelve a poner de cobre. Sí. ¿Que no te lo permite? Pues pon, como tú dices, PVC, polietileno, aluminio reforzado con PVC, el sistema que más oportuno te parezca. Pero yo sigo apostando por el cobre soldado, por la durabilidad, que el cobre es muy duradero, no hay ningún problema, y por el poco problema que tiene a largo plazo, porque todo lo que es plásticos, los componentes se degradan y pierden cualidades con el tiempo, cosa que el cobre, si está bien ejecutado, no tiene problema. Bueno, y también nos comenta eso, que cree también que si por el hecho de reformar todo el baño, si ya interesa, pues colocarlo todo nuevo. Yo a todo el mundo que hace una obra en cuarto, baño y cocina le recomiendo que lo ponga todo nuevo. ¿Por qué? Porque una obra en esas dos estancias normalmente son para años vista. Y cuando digo años, estamos hablando de 20 o 30 años. Con un poquito de suerte, si lo has hecho bien, no tienes que tocarla, a no ser que sea por cuestiones estéticas y porque sea del agrado del cliente hacerlo. Claro. Pero si puedes ponerlo todo nuevo, eso es una garantía de que en X años no te va a dar ningún problema, ya sea la instalación eléctrica, ni la instalación de fontanería, ni la de desagüe. Es más, la instalación de desagües que son comunitarios y que te afectan, ya sea en la cocina o en el baño, es conveniente hacer una revisión para que cuando tú hagas tu cuarto baño, por lo menos los componentes de la comunidad de propietarios en la que tú vives, de tu parte estén ya sustituidos, de forma que en el futuro no tengan que romper tu cuarto baño porque hay un colector, un bajante o cualquier historia, claro, que está dando problemas. Y eso es una garantía de futuro. Eso bien, esa parte de obra o lo que sea la tienes que hablar con tu comunidad para que sufrague los costes que son comunitarios. Bueno, la segunda parte de la pregunta también nos comenta que hasta dónde hay que profundizar en la tubería de cobre para que sea reemplazada. Nos dice que muchas gracias y enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias a usted por escucharnos cada día. Bueno, el tema del cobre es muy fácil de detectar. Tú miras, por ejemplo, la albañil ha quitado el revestimiento, ¿vale? Y mira la pared y están las tuberías incrustadas en la pared y se ven las tuberías con sus soldaduras y demás. Tú miras las tuberías y si tienen un color, digamos, más bien marrón, porque deben de ser viejas, están en buen estado las soldaduras, no se ven con un color verdoso o que dé sospecha de que tienen humedad, ¿vale? Pues las tuberías las sometes a presión poniendo la llave de paso cortada y la purga para sacar el aire que pudieran tener, y la sometes a presión y la tocas con un papel seco. Si están secas, perfecto. Si al otro día, después de haber hecho esa comprobación, siguen secas, yo las conservaría. Ahora, si tienen alguna abolladura, tienen algún efecto que se vea verdoso de desgaste o de oxidación, yo las cambiaría por tranquilidad. Pero si tienen buen aspecto,
yo las conservaría. Y tampoco es habitual que se puedan deformar. Me imagino que al ser de cobre no se deformarán las tuberías. No se deforman por sí solas, pero en el momento de la demolición o la obra o cualquier cosa sí puede ser que hayan sido dañadas, claro. Con lo cual, porque muchas veces uno está haciendo la demolición y tú no sabes por dónde va la tubería. Claro, acaba picando la tubería. Claro, tú lo intuyes, pero hay veces que la tubería va por un recorrido que no es el habitual, o por cualquier avería que haya habido y se ha metido por un recorrido distinto. ¿Qué pasa? Que la persona que ha hecho la demolición no puede adivinar por dónde va la tubería. Si la ha golpeado, pues lo ideal sería cambiarla. ¿Por qué? Porque tú no sabes hasta qué punto se le ha producido algún daño. Claro. Con lo cual nos curamos esa luz y sustituimos o la tubería completa o el tramo afectado. Bueno, espero que le haya sido de utilidad a nuestro oyente la respuesta. Y claro, lo que veníamos a hablar antes de la pausa, que habíamos escuchado un audio que nos había mandado otro oyente, nos había comentado pues el tema del problema de esta vibración que tiene también en su vivienda, en la zona de sus grifos, de su lavabo. Creo que me comentó que era el lavabo. Claro, yo intuía que porque el problema venía del sistema del bombeo y no realmente de su vivienda. Claro, yo lo que me pregunto si el tema de la bomba de agua puede sufrir alguna avería también que derive un problema similar a esto en todo el bloque. Normalmente los equipos de bombeo de los edificios, ¿vale? Llevan un grupo de presión y un control de presión automático. Quiere decir que tienen un termostato, ¿vale? Con un dispositivo que actúa, manda agua con presión cuando lleva un mínimo, tiene su termostato que, por ejemplo, cuando lleva al 1,5 kg, que es el mínimo, se activa mandando el agua con presión para mantenerlo entre el 1,8 o 2 kilos, ¿vale? Eso es la presión normal de un edificio. ¿Qué pasa? Que si el termostato no funciona bien y no manda la presión adecuada, puede mandar el agua con más presión de la debida y hacerlo, digamos, constantemente. ¿Qué pasa? Que eso puede provocar daños en algunos elementos, pero no debería de ocasionar vibraciones ni molestias de ruido. ¿Por qué? Porque las tuberías en función solo se mueven si se abre el grifo, porque causa un cambio brusco de presión. Si el termostato lo que está haciendo, mandando una presión errónea, la está mandando errónea pero constantemente, y si nadie abre los grifos no debe haber ningún cambio. Es verdad que la presión del termostato debe de estar entre el 1,5 y el 1,8 o 2. Y eso lo debe de conservar o vigilar el presidente o el que esté de mantenimiento contratado. Claro, pero que realmente si tuviera algún tipo de avería en lo que es la bomba, pues eso sí que podría afectar al resto de la comunidad, ¿no? Claro, hay que controlar que la presión no supere los 2 bares o los 2 kilos de presión, porque eso puede dañar elementos de las viviendas, por supuesto. Los elementos están pensados para 5 o 6 kilos de presión sin problema, pero es conveniente hacer de hecho, lo normal es que todas las comunidades tengan contratada a una, digamos, empresa de mantenimiento para los grupos de presión. Los grupos de presión son fundamentales en el uso diario de una comunidad. Son los que mantienen el servicio del agua en todas las viviendas, con lo cual, en principio, la presión depende del grupo de presión. Más que de Masesa, con lo cual depende de los años que tenga el bloque. Si tiene un correcto mantenimiento no le da problema. Si se va a la presión del termostato y se dispara, puede provocar roturas, claro, por supuesto, roturas en lanteguillos, roturas en elementos como cisternas, roturas, por supuesto, depende de la presión. Claro, ¿y qué es lo que se hace en estos casos para reparar una bomba? Lo normal es comprobar qué elemento es el que está mal. El calderín, como hemos hablado antes, es como un globo, ¿vale?, de hierro, que lleva dentro una membrana de plástico, que eso lo que hace es mantener la presión, ¿vale?, de lo que sería el circuito de agua. Y ese calderín hay veces que se pica con el paso del tiempo, porque es un material metálico. Si al picarse la membrana o al picarse la funda de hierro, pues ya la presión no se controla adecuadamente, con lo cual el termostato no la puede controlar y hace el efecto, digamos, contrario a lo que realmente se necesita. Hay que vigilar el termostato y hay que vigilar la bomba del agua. La bomba del agua también se le puede ir el cuerpo del bombeo, con lo cual no manda la presión adecuadamente. Pero cuando se avería la bomba, normalmente lo que baja es la presión, no sube. La presión sube si varía el termostato, que es el que regula la presión máxima. Y si lo que se avería es el calderín o el termostato, entonces la presión sí podría ir a más, porque el calderín al fallar detecta menos presión de la que realmente hay, con lo cual puede mandar más agua de la cuenta o mayor presión de la cuenta por falta de estanqueidad de ese elemento. Claro, que el termostato realmente no es únicamente un indicador, sino que también tiene un controlador de la presión. Claro, bueno, le digo termostato, pero no se llama termostato. Lo que hace es un reloj el que regula la presión, de la bomba de presión.
el nombre concreto no me acuerdo, no me sale, lo tengo a punta de lengua pero no me sale. Pero es como un reloj, ¿vale? Sí, y lo que te marca es una cantidad de presión determinada en el circuito. Ese controlador se puede averiar, y cuando se avería pues ya no controla bien la presión. Decimos termostato y... No es un termostato, yo me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. Creo que era presión. Bueno, presímetro no sería. No, presímetro no. No, bueno, pues en cuestión, sabemos la cuestión que entre el calderín de presión y el reloj son los que controlan la presión alta, que es lo que realmente nos puede preocupar. El barómetro, que no me salía. Barómetro es. El barómetro de presión. Que no me salía. Yo también tengo algunas veces la cabeza atrás tarde. Bueno, lleva mucho tiempo reparar tanto el barómetro como la bomba de agua. No, son reparaciones que se pueden hacer en una mañana. Sí, para primero el técnico chequea el grupo, te dice dónde están los errores y puede cambiar tanto el calderín como la bomba o el barómetro en la mañana. Todo depende de una hora si es el barómetro y 6 horas si es el grupo de bombeo, pero es una reparación bastante habitual, vaya. Claro, ahora mismo decimos barómetro más para hablar del CIS que de para hablar las variaciones de las presiones. Claro, vamos a hablar también del tema de los colectores y las arquetas, sobre todo de las arquetas, porque ya me has contado en alguna ocasión que os han llamado para reparar alguna que otra, y lo que habéis llegado a ver ahí dentro es llamativo cuanto menos. Desde aquí saludo a los príncipes parcela 6, bloque 5 y 6, que esta semana hemos resuelto un problema bastante importante en el sistema de saneamiento con las arquetas. Madre mía. Porque la verdad es que el tema de las toallitas tiene tela, ¿eh? Luego hablaré del tema de las toallitas porque hay un debate bastante candente sobre el tema. Bueno, antes que nada, para las personas que estén un poco perdidas, cuéntanos, ¿qué función tiene una arqueta? Las arquetas las hay de varios tipos. Son arquetas de comunicación que comunican distintas zonas del edificio, arquetas de paso y arquetas de sifónica o de salida. Las arquetas de paso y comunicación suelen ser un habitáculo cuadrado y la única función que cumple es hacer un giro, ¿de acuerdo? Quiere decir, como tú no puedes hacer giros con tuberías porque se atascarían, cuando tienes que hacer un giro brusco de una instalación de desagüe en el suelo, una tubería gorda, en vez de poner un codo, pones una arqueta, de forma que el agua va a la arqueta y desde la arqueta vuelve a salir en otra dirección. Claro, es un depósito que controla también la presión del agua. No tanto la presión, sino la dirección del agua. ¿Por qué? Porque los excrementos y las cosas que se tiran al VC son sólidos y en una tubería se pueden acumular si el quiebro es demasiado pronunciado. Claro. Vamos, más de 30 grados no se debe de poner un colector, ¿vale? Los colectores deben ser en la medida posible lo más recto posibles, ¿vale? Y tener su pendiente de caída suficiente. ¿Qué pasa? Que cuando hay que hacer un quiebro, lo más recomendable es que haya una arqueta. Las arquetas pueden estar, ocultas, sin servicio de mantenimiento, sí, o registrables con su tapadera para tú poderlas controlar. Las que están ocultas dan problemas a largo plazo porque con el tiempo, aunque sean 30 años, van a deteriorarse, se van a, disgregar y se van a fugar los residuos, y las que tienen tapa de registro, tú la abres, la miras, ves el enfoscado, ves el fondo, claro, y simplemente la contestas. Las arquetas que son, de comunicación, normalmente tienen un canalillo en la parte de la base, que lo que hace es, el excremento llega al canalillo y el canalillo se desvía hacia el otro tubo, con lo cual, lo único que hace, es de recipiente para poder direccionar los excrementos. Claro. La última de salida suele tener una decantación, que es un tabique en medio de la arqueta que separa el agua de los residuos. Los residuos normalmente flotan, con lo cual se acumulan en la arqueta flotando y el agua pasa por debajo de esa decantación, que es un tabique, y pasan a la red de saneamiento de la ciudad sin excrementos, pasa solo el agua, con lo cual los excrementos y residuos que quedan en la arqueta sifónica deben ser retirados periódicamente por la empresa autorizada. Claro, que a fin de cuentas, pues los residuos, las heces, cualquier cosa que sea sólida se va a mantener ahí, al menos que se acabe diluyendo. Ahora hablaremos del tema de los elementos solubles que en el agua, que parece que tenemos la fea costumbre de eso. La gente tiene la idea errónea de que todo lo que tira al bate va a la red de saneamiento de la ciudad, y no es así. Todo lo que tiramos al bate acaba en la arqueta sifónica de nuestro edificio, y si el edificio tiene esa arqueta sifónica en malas condiciones, de forma que permite la salida de los residuos a la línea de saneamiento de la ciudad, están sometidas a vigilancia por EMASESA y a una posible sanción si no se restablece el buen servicio. Claro. Los excrementos deben de
quedar, y todos los residuos en la arqueta sifónica, para que tú periódicamente retires esos residuos y vayan a una empresa de tratamiento de residuos y no a la línea de desagüe del alcantarillado. De la ciudad, claro, porque a fin de cuentas, a ver, esto realmente es una problemática de la que participamos todos, ya sea activa o pasivamente, pero todos tenemos una cierta idea. El tema de las toallitas o incluso el tema de arrojar papel higiénico al inodoro, porque a fin de cuentas o incluso cualquier otro elemento nosotros hemos encontrado fregonas tiradas por el bate. Yo iba a decir cualquier elemento que se indique como soluble en el agua, pero claro, ya veo que por el bate parece que podemos llegar a tirar de todo. Sí, si te encuentras en una arqueta una manta, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ha podido llegar una manta a una arqueta? No creo yo que nadie haya abierto la arqueta para echar la manta. Ese te preguntas tú, ¿cómo han podido meter una manta por el inodoro? Esa es la pregunta de oro, o sea. ¡Qué habilidad! ¿Qué habilidad, ¿no? O sea, más de uno diría, vaya movimientos intestinales más. ¿Qué ha tenido que hacer para meter una manta por el inodoro? Malabarismos, creo yo. Yo creo que sí. Porque es que, vamos a ver, aquí se habla un debate. A ver, por un lado hay gente que prefiere echar las cosas en el inodoro, ya sea por higiene, en lugar de tener una papelera que esté ahí pues oliendo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que luego hay otras personas que prefieren utilizar la papelera para evitar atascos y contaminar. La papelera es lo más sano. Evitar contaminar de más las aguas. Claro, yo aquí te voy a pedir que te mojes, no con el agua del inodoro, por supuesto, Manuel, y que nos comentes un poquito qué consideras tú más preferible. Ya no solamente con vista a la contaminación, a la salubridad, sino... Lo ideal y lo mejor es tener una papelera con tapa. No olvidemos que las papeleras de los VC, si tienen una tapadera, claro, que suele ser así, no salen los gases o los olores tanto como si tienen una papelera abierta. De hecho, la mayoría de las papeleras de los VC están formadas con tapadera para eso, para contener los olores. Y la papelera se debe de cambiar a diario. Tú cambias tu bolsita de papelera del inodoro a diario, con lo cual nunca va a haber cúmulo suficiente como para que eso suponga un problema. Claro. Dicho esto, si la persona no quiere sacar la bolsa de la papelera a diario porque le parece un derroche de bolsas, me parece bien, ponga usted una papelera más pequeña para que la bolsa sea menor, o aguanta un poquito las molestias o los olores que pueden molestar en beneficio del resto del saneamiento. Claro. Y luego que también existen papeleras herméticas. También, por supuesto. Ya te digo que hay muchos sistemas. Claro. La cuestión es poder mantener los residuos en las papeleras. Al váter solo debe ir lo que debe de ir, los excrementos, se acabó. Pero bueno, los papeles, ya tenemos que diferenciar entre material que se puede tirar al VC y material que no se puede tirar al VC. Y eso hay una normativa, ¿vale? Es una normativa tanto para los fabricantes de productos, para el uso de los baños, que hay fabricantes de papel, fabricantes de toallitas, bueno, todo eso de compresas, tampones y de todos esos elementos del uso sanitario de las personas, ¿vale? Y los fabricantes saben que deben de señalizar cuáles productos se pueden tirar al VC, sí, no porque quepan por el agujero, sino porque sean biodegradables. Biodegradables o ¿vale? Solubles directamente. O solubles, más solubles que biodegradables, porque todo es biodegradable dependiendo de los años que dure. Y no se trata de que se degrade en el recorrido del VC a la arqueta. Yo incluso recuerdo hace unos años que salía incluso anunciado en televisión papel higiénico con el rollo de cartón soluble, que realmente sí. Lo podías echar en el agua y se disolvía. Claro, porque si es soluble, normalmente es biodegradable y no va a dar problemas. Si no es soluble, porque tiene fibras de plástico, lo que sea, el componente que lo forma, claro, pues entonces no puede ir al inodoro. ¿Qué pasa? Que esos elementos deben de estar señalizados en su envoltorio claramente, que se ve con un sello verde o con un sello rojo, si son o no son para poderlos tirar al bate. Lo que tienen el sello verde, sabe usted que los puede tirar tranquilamente al bate porque están autorizados para ello, y los que tienen el sello rojo deben de ir a la papelera o al cubo de la basura. Si no quieres tener papelera, claro, pues oye, usa el elemento que te parezca oportuno, pero si no lo puedes tirar al bate, te lo llevas a tu cocina y lo tiras a la basura, ya está. Claro, tampoco hay que hacer un recorrido muy grande. Tampoco estamos hablando de ojalá tuviera un piso de 500 metros, que ese fuera un problema. Pero ya es verdad que los elementos que no son aptos para el VC no se deben de tirar para el VC, porque claro, ocasionan muchísimos gastos. De hecho, creo haber leído que en Valencia se han gastado 20 millones de euros en reparar los problemas de las toallitas en el sistema de alcantarillado o de la, planta de reciclaje o de tratamiento de aguas. En Valencia, en Canarias, una millonada. Sí. En Sevilla no sé si hay una normativa específica para ello, pero sé que el 90% de las ciudades ya tienen controlado el tema de la normativa para ese tipo de elementos. Creo recordar que ahora mismo existe, pero hace poquito no. Es verdad que hace poco no había una normativa ni un control de eso. Ahora yo creo que se está viendo que eso es un problema grave, claro, y que nos está ocasionando unos costes elevadísimos, con lo cual seamos un poquito conscientes. Si nos gustan utilizar las toallitas húmedas, veamos que las hay.
hidrosolubles, como tú bien dices, Claro. y las que no son hidrosolubles. Si son hidrosolubles, pues usémoslas sin problema. Que no son hidrosolubles, señores, al cubito de la basura, que eso no tiene ningún trabajo. O Claro. tu papelera en el baño, que tampoco es tanto daño. Y sin ir más lejos, yo hay un consejo que vería incluso mejor que las toallitas. Pues a mí no me gustan las toallitas. El grifito en el VC. El grifito, ahí es donde yo quería llegar. Ahí es donde yo quería llegar, porque claro, a ver, las toallitas realmente no terminan de limpiar. Eso Nada termina de limpiar. ya por higiene, sí, muy perfumada, todo lo que quiera, pero que realmente las toallitas no hacen bien su trabajo, ¿vale? Vale que para los bebés Claro, el culito de un bebé lo limpias tú hasta con la mano. pero claro, con el tema de la limpieza, las toallitas realmente en el VC no van a ser del todo útiles. Pero bueno, vamos a volver al tema de las arquetas, porque además, aparte de las cosas que se pueden encontrar ahí dentro, ya en casos muy extremos encontrarse una manta, pero bueno, Te sorprendería las cosas que es encuentras. sorprendente, ¿no? La verdad es que me ha extrañado mucho ver como que me hayas comentado eso. La cuestión es que también pueden aparecerle problemas a la propia arqueta, ya sean roturas, grietas, que le pueden aparecer por el paso del tiempo, y luego también, pues, bueno, el tema de los malos olores, ¿no? Que a fin de cuentas es algo que A todo el mundo molesta. que a todo el mundo molesta y que en una arqueta ya va a ser algo inevitable. Eso es inherente en el elemento. Bien Una inherente en arqueta el siempre va a oler mal. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que yo me he enterado de que existe un truquillo para eliminar el mal olor, que consiste en una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio disueltos en agua caliente. Luego esto lo que se hace es vertirlo en todos los desagües y en teoría funciona como un limpiador de desagüe y llega a la arqueta, que a fin de cuentas pues elimina el tema de los olores. Yo esto, Manuel, no sé si es útil, la verdad, porque no lo he probado nunca. Lo que hay que tener claro son dos diferencias. Hay arquetas que se utilizan, bueno, arquetas, que lo que hacen son evacuar las aguas que vienen directamente de las cocinas, con lo cual esas aguas no suelen oler mal porque lo que llevan son jabones, detergentes y demás. Claro. Es más, yo he abierto arquetas de bloque que son de cocinas y huelen perfumadas porque Claro. llevan muchísimo detergente muchísimo y Fairy jabones. ahí. Fairy, en los jabones de la ropa, Jabones bueno, de ropa, claro. que llevan mucho detergente y huelen bien, aunque sean agua sucia. Claro. Pero las arquetas que son normalmente arquetas de aguas fecales, que también suelen ir las aguas de lluvia, esas arquetas, por mucho que tú las perfumes, porque tendrías que echar perfume constantemente, date cuenta que las arquetas, bueno, si es de tu sola vivienda, tienes una vivienda particular y la arqueta es solo tuya, Claro. es fácil de controlar porque esto solo va a caer el agua que tú eches, con lo cual si echas aguas perfumadas o aguas tratadas, pues evidentemente vas a mitigar el olor. ¿Qué pasa? En una arqueta comunitaria que está en tu portal, por ejemplo, Sí. tú puedes echar por tu desagüe del lavabo, de la ducha, todo lo que tú quieras, que al final se va a juntar con el agua de los restos de los vecinos. Y cuando llega la arqueta, tu, digamos, porción de perfumado es tan pequeña que no se va a notar. Lo mejor para que una arqueta no huela, que su tapadera esté sellada, de forma que los olores no salgan de la arqueta. Solo salen si viene la empresa de mantenimiento a hacer un labor de Claro. limpieza. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede conseguir sellado? No sé si lo hemos comentado alguna vez. Las tapaderas suelen ser de un marco de acero inoxidable que tiene una solapita de unos 2 centímetros que apoya sobre la solería. Si tú a esa solapa de acero inoxidable le pones un poquito de vaselina en el perímetro y la pones otra vez, limpia el perímetro de la vaselina que haya rebosado y esa vaselina hace de sellante. Claro. No se pega la tapadera al suelo porque está suelta, pero es como una grasa Pero es una que grasa que hermetiza, ¿no? hermetiza y evita que salgan los olores. Yo se la hago a muchos clientes que se sorprenden porque nadie lo dice, pero yo lo digo, desde aquí lo digo, señores, es un tratamiento muy básico que puede hacer cualquiera. Vas a un supermercado, compras un tarro de vaselina, Claro. lo aplicas en el filo, la pones y limpia el filo. No mancha, no ensucia, no huele mal, fácil de mantener y Claro. te evita los olores. Lo que ocurre es que no es no es una cosa que se nos venga a ocurrir así de primera. Claro, no pensamos en ello. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Queremos evitar el olor. No, lo que hay que evitar es que los gases salgan. Porque el olor de las cosas que son así, no lo puede evitar. Luego tú no vas a echar perfume dentro del váter, tú echas perfume en el cuarto de baño. Cuarto de baño, claro. Con lo cual, en la arqueta es absurdo que el agua llegue perfumada porque no va a durar lo suficiente como para que sea efectivo. Pero sí podemos evitar que salgan los gases. Con lo cual, evitemos los gases, evitamos los olores. Que luego también pueden ser incluso llegar a formarse gases tóxicos ahí. Claro, Claro. date cuenta que las arquetas tienen gases metano. Claro. Y se tiene que dar unas condiciones muy, digamos, determinadas para que sean peligrosas. De hecho, esa reparación que hicimos y con todo eso fue que tuvimos que medir 2 veces el metano porque no había como morir aquello dentro. Ahí sí hace falta mascarilla y no... Ahí hace falta mascarilla y bombones de oxígeno. Madre mía. El metano es un gas que está en todas las instalaciones de saneamiento.
el cúmulo de ese gas es peligroso, pero no se suele dar con tanta, digamos, acumulación como para que sea peligroso. Claro, y que realmente cuando decimos que en un edificio, a lo mejor en las plantas bajas, que suelen ser las más perjudicadas por el tema de los olores a los bajantes y demás, claro, realmente el problema lo vamos a encontrar más en la arqueta que... Claro, el problema está directamente en la arqueta, y lo que suelo ver es el portal. Claro. Tú entras y sales y dices, oye, huele mal. Solamente, normalmente en verano, que es cuando menos agua hay y los vapores escapan con mayor facilidad por la temperatura. Y dice, tú, huele mal. Bueno, pues lo que huele mal no es que la arqueta esté mal, que puede ser que no se haya limpiado adecuadamente, sino que la tapadera no sella. Claro, y el tema de los mosquitos, que es una cosa que... También se acumulan mosquitos en ciertas zonas. Que no hemos comentado, pero para el próximo programa, porque tenemos que irnos ya, lo comentaremos. Seguiremos comentando y hablaremos también de la fosa séptica, que no hemos hablado nada del tema. Así que nada, los vamos a dejar por aquí y nada, os doy las gracias a todos los que nos seguís en nuestro programa todos los jueves, en especial a nuestros 2 oyentes que nos han mandado sus dudas. A ti también, muchísimas gracias, Manuel, por estar un día más con nosotros. Y os esperamos de nuevo el próximo jueves de 1 a 2 de la tarde con un nuevo programa. Que paséis un buen fin de semana y hasta el jueves que viene. Hasta luego.